para multiplicar matrices, se tiene que cumplir una condición antes de comenzar a multiplicar estas matrices. La condición dice que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, en este caso, nosotros podemos apreciar que el número de columnas de la primera matriz corresponde a 3 y el número de filas de la segunda matriz corresponde a 3 también. Entonces, eso lo resumimos en esto. La primera matriz es de orden 2 por 3 y la segunda matriz es de orden, en este caso es fila columna, entonces serían 3 por 3. Es una matriz cuadrada, eso es lo que se denomina una matriz cuadrada cuando el número de filas y el número de columnas es igual. Es importante ese concepto porque en los videos anteriores no lo habíamos mencionado, que cuando las filas con las columnas coinciden, la matriz se denomina que es una matriz cuadrada. Entonces, ahora veamos qué es lo que sucede. Dijimos que en la primera matriz el número de columnas, que en este caso está representado por 3, tiene que ser igual al número de filas con la segunda matriz. Coincide la condición. Entonces eso significa que nosotros podemos realizar la multiplicación. Ahora, el resultado de la cantidad de elementos que van a haber, o mejor dicho, el orden de la matriz nueva que va a quedar, va a corresponder a un orden 2 por 3. Los extremos de esto nos indican que la nueva matriz va a corresponder, en este caso, a un orden de 2 por 3. O sea, ya sabemos que van a haber 2 filas y 3 columnas en el resultado que vamos a obtener al multiplicar. Entonces, veamos ahora cómo es el procedimiento para multiplicar. Entonces, vamos a colocar acá que el resultado va a corresponder a una nueva matriz. Entonces, en esta matriz uno va a tomar en consideración la primera fila y la va a multiplicar por la primera columna con sus elementos correspondientes. Entonces aquí vamos a ir colocando los resultados. Va a quedar un poquito largo la expresión, pero va a quedar comprensible el paso a paso, que es lo que me interesa a mí en este caso que manejemos bien. Acá vamos, el primer elemento multiplica el primer elemento de acá. O sea, el primer elemento de la fila multiplica el primer elemento de la columna, que en este caso sería 0 multiplicado por 6. Más, vamos a tener en la segunda multiplicación 1 multiplicado por 9. Eso quiere decir, el segundo elemento de la fila multiplica el segundo elemento de la columna. 1 multiplicado por 9. Más, el tercer elemento de la fila multiplica el tercer elemento de la columna, que en este caso es 12. Lo tapé ahí donde marqué la raya. Entonces nos va a quedar 2 multiplicado por 12. Ya. Recién ahí vamos a obtener el primer elemento de la nueva matriz. Esto quiere decir que en nuestra cuando formemos la matriz, que nos va a quedar, vamos a tener como primer elemento, si desarrollamos, esto va a quedar, eso nos queda 0, eso nos queda 9, eso nos queda 24. Entonces vamos a tener que la suma de esto nos va a quedar 0 más 9 más 24 nos queda 33. Entonces, recién ahí obtenemos el primer elemento de nuestra nueva matriz. Eso quiere decir que si nosotros trabajamos la primera fila con la primera columna, el resultado va a estar asociado al valor que se obtiene. O sea, 33 es el valor correspondiente a la posición fila 1, columna 1, como lo está mostrando acá, en este caso el resultado. Entonces comenzamos
vamos a aprovechar de utilizar esta fila y vamos a multiplicar por la otra columna. Eso quiere decir que el elemento ¿dónde va a quedar en este caso? Quedaría en la fila 1, columna 2, lo que vamos a obtener acá. Entonces vamos a tener 0 multiplicado por 7 más 1 multiplicado por 10 más 2 multiplicado por 13. Entonces multiplicamos y luego de eso generamos la suma. Esto nos va a quedar, en un principio nos queda 0, nos queda 10, nos queda 26. La suma de esto nos va a quedar 36. Entonces, esto quiere decir, trabajamos con la fila 1, columna 2, por lo tanto en la posición fila 1, columna 2 de nuestra nueva matriz va a quedar el elemento 36, que corresponde a la suma de los productos que se generan. Entonces, finalmente nos quedaría, al mezclar la primera fila con los elementos de la columna, la primera fila por la tercera columna de la segunda matriz. Entonces eso sería 0 multiplicado por 8 más 1 multiplicado por 11 más 2 multiplicado por 14. Entonces, en este caso nosotros estaríamos trabajando fila 1, columna 3. El resultado sería 0 más 11 más 28. Entonces el resultado de esto nos quedaría finalmente como 39. 39 utiliza o ocupa la posición fila 1, columna 3. Entonces ahí tenemos nuestro tercer elemento que se obtiene. Una vez trabajado con la primera fila de la primera matriz, utilizaremos la segunda fila de nuestra primera matriz, la cual multiplicará a las columnas de la segunda matriz. Entonces en el resultado que nosotros obtendremos en este caso sería 3 multiplicado por 6 en primera instancia, 3 multiplicado por 6 más 4 multiplicado por 9 más 5 multiplicado por 12. El resultado de eso nos quedaría acá 18, acá nos quedaría 36 y aquí nos quedaría 60. Si sumamos esos valores nos va a quedar 114. Ese resultado entonces hace referencia a la fila 2, columna 1. Continuamos. Ya que trabajamos con la primera fila y la primera columna, ahora vamos a mezclar la primera fila con la segunda columna. Entonces al mezclar la primera fila con la segunda columna, aquí borré entonces al multiplicar la segunda fila por la segunda columna nos va a quedar los elementos que estoy marcando. Bueno, aquí borré el caso anterior para que quede un poquito más entendible o más ordenado. Entonces se empieza a generar la multiplicación. Los elementos van en forma correspondiente. Entonces el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Nos quedaría 3 multiplicado por 4 más
4 multiplicado por 10 más 5 multiplicado por 13. Este resultado nos daría como valor 117. Finalmente, nos queda multiplicar la segunda fila por la tercera columna. Entonces al multiplicar esto nos va a quedar 3 multiplicado por 8 más 4 multiplicado por 11 más 5 multiplicado por 14. Ahí tenemos el paso a paso de cómo obtener la multiplicación. Entonces el resultado de esto nos quedaría, ustedes se pueden ayudar con la calculadora para obtener los resultados que se generan acá. Si se ingresan los valores a la calculadora, el valor que se obtiene corresponde a 3104. Entonces de esta forma nos va a quedar, como dijimos anteriormente, una matriz de orden 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Pero eso ya lo sabíamos anteriormente, cuando hicimos el análisis de la condición para poder resolver una multiplicación de matrices, lo que se está marcando acá. Entonces, los valores intermedios tienen que coincidir. Esto quiere decir que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas para que se pueda realizar la multiplicación. Si no, no se puede realizar la multiplicación. Y si es posible, el orden de la nueva matriz va a corresponder a los extremos de esto. En este caso correspondería a 2 por 3. O sea, una matriz de 2 filas y 3 columnas, como es el caso que se obtuvo acá. Rodri, hubieron algunos tiempos que dejé pausados. Sorry, es que no tenía los valores. No tenía los valores, así que tuve que ir utilizando la calculadora. Pero yo sé que tú lo podías arreglar. Sí, el experto tú podía arreglar todo. Así que gracias por el arreglo, Rodrigo.